Ya, buenas tardes chicos. Hoy día vamos a avanzar ventiladores, que como el ingeniero ya le había dicho que compresores no va a entrar. Yo le hablé y me dijo que para evitarles de que sea tan largo su segundo parcial, se los quitó. Entonces, en la parte de equipo para mover fluidos o gases, hasta aquí en este va a ser el último. Ya la siguiente asignatura vamos a entrar a un nuevo tema que es transferencia de calor, que ese tema prácticamente lo vamos a ver en OP1 y en OP2. Así que es muy importante este tema. ¿Ok? Entonces, ventiladores. Eh, en sí, en forma general, yo coloqué un poco aquí de teoría. Si ustedes quieren leerlo, quieren saber para qué funciona un ventilador. En sí, los ventiladores hay distintos tipos. No, el que el ingeniero utiliza y nosotros estudiamos el ventilador centrífugo. En sí, el ventilador sirve para mover un gas, sirve para mover aire. Entonces, por lo general, en los ejercicios les va a pedir trabajar con aire, ¿ok? Pueden trabajar ustedes con otro tipo de gas, otro tipo de sustancia, por decirlo así. Y en este caso, ustedes también tienen que saber el peso molecular de la sustancia con la que están trabajando. En este caso, ese dato siempre se lo puede decir el ingeniero, así que tampoco tengan problema con ello. Em, Sigamos. Bueno, los ventiladores operan a presiones suficientemente bajas para no tomar en cuenta la compresibilidad del gas. En otras palabras, los volúmenes de entrada y de salida de los gases son en sí iguales y los ventiladores tan solo mueven el gas. ¿Qué quiere decir este enunciado, esta teoría? De que en sí el ventilador solo mueve el gas, no está haciendo nada más, no están comprimiendo, no está agarrando el gas, lo está bajando la presión, subiendo la presión. Creo que igual en máquinas, el ingeniero entero lo dice a veces en plan de que el ventilador no está haciendo prácticamente nada, solamente está girando y moviendo el gas, el aire, y esa es su función, ¿ok? Entonces es ahí donde va a entrar un término, que vamos a verlo más abajo. Eh, en sí, para hacer este tipo de ejercicios de ventiladores, creo que con el ingeniero ya han visto, vamos a ocupar la fórmula general de los gases. Eh, la presión por el volumen igual al número de moles por la constante y la temperatura, ¿no? Que su otra forma de verla sería que es aquí en vez de número de moles, su masa con su peso molecular, ¿verdad? Y es lo que vamos a ocupar también. En otra parte, nosotros, como le dije arriba, como lo pueden leer acá igual, sin embargo, los ventiladores manejan gases cuya densidad no varía considerablemente, ya que aplican un incremento de presión menor a 0,1 atmósfera. Igualmente se lo mostré aquí. Los ventiladores operan a presiones suficientemente bajas. ¿Qué quiere decir eso? Que como hemos visto en bombas, siempre va a haber una entrada y una salida, ¿no? Lo que te quiere decir en ventiladores es de que tú tienes una presión 1 como la que está entrando y una presión 2 como la que está saliendo. Es por eso que en estos tipos de ejercicios se aplica presión media. La presión media, al tener este aparato que maneja una sustancia que no varía su presión, ustedes pueden aplicar la presión media, que es la suma de las presiones dividido entre 2. Eso es lo que nosotros vamos a ocupar en estos tipos de ejercicios, como también pueden leer abajo que dice la densidad media. Esta forma la densidad se despeja de acá, masa sobre volumen y sale la densidad. ¿Por qué se llama densidad media? Porque esta presión media va a estar despejada, va a estar colocada acá. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, porque hago esos parámetros, pero
Estas son las fórmulas que nosotros ocupamos para realizar prácticamente cualquier ejercicio de ventilador, ¿ok? Esto, ¿se acuerdan que es el peso específico? Ya lo hemos visto antes, que es la densidad por la gravedad. Y luego hay algo que acá aparece, que es el flujo másico, por decirlo, sí, la masa, mejor dicho, que es el caudal por la densidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque en estos ejercicios de ventiladores, como en agitadores, como en compresores, los enunciados, los problemas, solamente te están pidiendo calcular la potencia, ¿ok? Y la fórmula de la potencia cuando es un ventilador es como la pueden ver abajo. HA, o sea, la energía que transfiere tu aparato, por qué masa de aire está circulando o vas a manejar, por la gravedad sobre el rendimiento. Esa es la ecuación, es la fórmula para calcular la potencia y es lo que vamos a hacer ahora. Antes creo que acá era en vez de masa colocábamos caudal, ¿no? En este caso vamos a ocupar la masa en sí, ¿ok? Entonces es un poco corto, pero sí va a confundirles una parte que quiero que quede claro y si tienen alguna duda vamos a analizarlo bien, ¿ok? Entonces son dos ejercicios que vamos a realizar hoy día. Si alguien más quiere seguir aprendiendo, seguir haciéndolo, más ejercicios, en el mega que yo pasé, en el Antonio Valiente, hay bastantes ejercicios de ventiladores. Ahí pueden buscar varios y hay varios propuestos y con su respuesta. Por ejemplo, creo que el segundo es el que yo saqué de ahí. Pueden ver que no salió eso. Así que voy a compartir la otra. Y acá está. Ahí está. Ok. Eh, en sí, un ventilador, y creo que el ingeniero ya les habrá mostrado, se representa de esta forma, ¿ok? Un circulito donde entra y luego va a salir de uno hacia 2. Así se representa un ventilador. Entonces, vamos a empezar a leer, ¿ok? No vamos a ir acá. Se desea usar 28,32 metros cúbicos sobre minuto de aire. ¿Se dan cuenta de que le están dando, qué cosa es esto? Es un caudal, ¿no? Te están dando un caudal, te están dando un caudal volumétrico, pero yo me tengo que poner a pensar, ¿tú vas a meter agua a un ventilador? En teoría sí se puede, ¿no? Pero en estos casos vamos a manejar aire, ¿ok? Vamos a manejar gas, ya no agua como hacíamos en mecánica de fluidos. Entonces, por eso yo coloqué acá datos del aire, ¿ok? Porque siempre te tienen que dar unos datos del compuesto que vas a manejar. Como antes en tuberías nosotros colocábamos qué fluido era y sacábamos densidad, peso específico de tabla, ¿no? En este caso no se saca nada de tabla. El enunciado te lo tiene que decir todo y si no te dice el enunciado, tú vas a tener que asumir las constantes globales, ¿no? Que ya conocemos anteriormente. Entonces, te van a decir datos del aire, ¿no? Si se dan cuenta, entre paréntesis prácticamente te está diciendo cómo está ese aire. Entonces, te dice que tiene un caudal de 28,32 metros cúbicos sobre minutos. En ningún ejercicio hemos trabajado con ese tipo de unidad, entonces lo tenemos que llevar a segundos y lo tengo en segundos, ¿no? Como lo pueden ver acá. Medida a presión 101,3 kilopascales, ¿ok? Entonces la presión del aire con el que tú vas a trabajar está esa presión. Se lo puede ver acá, ¿no? 101,3. Esta relación, estas conversiones, algunas están en el Robert Mod al fondo, antes de, después de las tablas, ahí hay factores de conversiones, lo pueden ver ahí. O si no las tienen, creo que esta es la que no está, la pueden ir copiando en su formulario, en sus tablas, igual ahí arribito o algo, pero en el caso de ventiladores sí vamos a ocupar bastantes factores de conversiones, ¿ok? Entonces, te dice que está a una presión
de 101,3 kilopascales. Eh, Recomendablemente vamos a trabajar las presiones en pascales y también vamos a trabajar en atmósferas o milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me conviene llevarlo a milímetro de mercurio. Ahorita se lo voy a mostrar por qué. Atmósfera, mejor dicho, no milímetro de mercurio. Si se pueden dar cuenta acá, es atmósfera. Lo que yo voy a tener que trabajar siempre va a ser en atmósferas y en pascales, ¿ok? En este caso no. Y ahorita le voy a mostrar por qué y por qué se van a tener que despejar las unidades, porque también es importante en su segundo examen poner unidades, ¿ok? Entonces, sigamos. Y una temperatura de 294,1 Kelvin, ¿no? Acá. Se dan cuenta que te están dando datos del aire. Ni siquiera te está hablando cómo empezó tu ventilador, por cómo entró, cómo salió. No te está diciendo ni siquiera eso. Solamente te está diciendo vas a trabajar con ese compuesto. Te estoy dando la cantidad, te estoy dando la presión y la temperatura. Esos tres datos siempre te lo tienen que dar. En el segundo ejercicio no te lo da todo, te dice creo que es solo caudal. Entonces nosotros vamos a tener que asumirlo de manera global, que, que ya sabemos que la presión puede ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y la temperatura también internacionalmente 273 Kelvin, ¿no? Entonces, en este caso, si te lo da, entonces, perfecto. También la temperatura se maneja en Kelvin, no se maneja en grados centígrados, así que también si nos hubiesen dado en grados centígrados, lo hubiésemos convertido, ¿ok? Ya en una industria, un industrial ya. Esta cantidad de aire que está en reposo entra a la succión del ventilador a una presión de 741,7 milímetros de mercurio. Entonces ya te está diciendo unos datos de lo que está sucediendo en tu ventilador, ¿verdad? Ya te está indicando qué proceso va a seguir tu aire. Y entonces, yo coloqué datos del ventilador y coloqué la presión de succión con la que va a entrar ese aire. Me iba diciendo que es 741,7 milímetros de mercurio y una temperatura de 366,3 grados Kelvin. Yo sé que confunde un poco porque al comienzo te dan una presión y luego te está diciendo que cuando entró tiene otra presión. Yo sé que es un poco confuso, pero si ustedes de verdad son ordenados, no se van a confundir. Y ahorita sacamos todos los datos y le voy a explicar cómo vamos a trabajar, ¿ok? Solo estoy sacando datos. Estoy sacando datos de con qué compuesto voy a trabajar. Estoy sacando los datos cuando ya estoy trabajando, ¿no? Cuando ya estoy operando en mi ventilador. Y te dice que se descarga a una presión de 769 milímetros de mercurio y una velocidad de 45,7 metros sobre segundos. Entonces, te está diciendo que entra con una presión y una temperatura y luego sale con otra presión y con una velocidad, ¿no? ¿Qué más te dice? Se usará un ventilador centrífugo que tendrá un rendimiento del 60%. Calcule la potencia del ventilador. Entonces, ¿por qué, por qué me está dando una, dos, tres presiones? Son bastantes datos. Por lo siguiente, para determinar la potencia, yo siempre voy a usar esta fórmula. Potencia es igual al HA por la masa, por la gravedad y el rendimiento. ¿Ok? Entonces, eh, este ejercicio de ventiladores se parece un poco a los ejercicios de bombas. ¿A qué me refiero? En bombas nosotros trabajamos, por decirlo así, con algo ideal y luego nos dábamos cuenta qué estaba ocurriendo realmente. Es lo mismo, prácticamente. ¿A qué me voy? Esta HA va a representar
lo que está ocurriendo realmente. Realmente, ¿qué ocurre con tu aire? Y realmente está ocurriendo que tu aire está entrando con otro tipo de presión. En este caso, con una menor presión. Se da cuenta que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio y tú empezaste con 741. Entonces, realmente tú estás empezando con una presión menor y vas a acabar con una presión mayor. Entonces, nosotros lo que tenemos que enfocarnos es de que tu análisis lo vas a hacer con lo real y vas a hacer otro pequeño análisis con lo que en teoría tú vas a tener que transportar. ¿Y a qué me voy con eso? Me voy a lo siguiente. La fórmula, para empezar, ¿qué me dice? Me dice HA por la masa, por la gravedad y por el rendimiento, ¿no? Me dice que son esos cuatro factores que necesito para calcularlo. Se dan cuenta que HA yo no lo tengo. La masa, en ningún momento me dijeron cuál masa es, no lo tengo. La gravedad yo la sé siempre y tengo el rendimiento. Entonces, en los problemas de ventiladores, yo siempre voy a tener que buscar calcular la energía transferida y la masa, ¿ok? Ese es prácticamente lo que consisten los ejercicios de ventiladores. Calcular la energía y calcular la masa, ¿no? Por decirlo así, como estaba diciendo antes, esto se representa como lo real y esto representa, mejor dicho, la masa representa lo ideal para que lo vean mejor. Me quiere decir qué cosa, que yo idealmente estoy moviendo tal masa, pero realmente con qué energía estoy transfiriéndolo. Y ahorita lo puedo mostrar. Entonces, vamos a empezar a calcular la masa primero. Si ustedes calculan la energía, como ustedes gusten. Yo quise calcular primero la masa, que es más facilito. En el Word le mostré que la masa se calcula con el caudal y la densidad, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo el caudal, correcto, es este caudal, este de acá. Ahora la pregunta surge, ¿con qué densidad voy a trabajar? Ya lo estaban viendo un poco por acá, imagino. ¿Con qué densidad yo trabajo? Prácticamente no sé la densidad, ¿no? Yo voy a trabajar con la densidad, por decirlo así, global de ese compuesto. Y me voy a que yo voy a tener que ocupar para calcular la densidad con la fórmula de gases. Tengo la presión, tengo el peso molecular, tengo la constante y tengo la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿con qué, con qué presión yo voy a empezar a trabajar acá? Globalmente mi compuesto con una atmósfera, ¿no? Acá está, una atmósfera. El peso molecular del aire, porque te decía que estabas moviendo aire, ¿no? El peso molecular del aire siempre va a ser 29, ¿ok? Luego, ¿con qué constante? Yo siempre voy a trabajar en estos problemas con esta constante que podemos ver acá. 0,082 atmósfera por metros cúbicos sobre kilomol sobre Kelvin, ¿no? Por la temperatura, por decirlo así, ideal, ¿ok? Yo lo llamo ideal por el hecho de que ni siquiera ha entrado a mi ventilador, ¿ok? Porque si se dan cuenta, yo estoy ocupando una presión con la que ya ni siquiera he trabajado, una presión de, por decirlo así, del compuesto que yo quiero ocuparlo, ¿ok? Yo quiero ocupar aire y tengo ese aire en esas condiciones, ¿ok? Porque si se dan cuenta, esta presión no es igual ni a esta ni a esta, ¿no? Y es ahí donde uno se confunde un poco, porque a veces ustedes ocupan esta presión o esta presión y no la deben ocupar en este análisis de masa. El análisis de masa es un análisis ideal. Me voy al ideal de que el dato te lo pueden dar en el enunciado o si no vas a trabajar con datos ideales, que son 760 de presión o 273 de temperatura.
¿ok? Entonces, en este caso, yo coloqué la presión que me dieron, el peso molecular que yo lo sé, la constante que se la conoce globalmente y la temperatura a la cual yo voy a trabajar este compuesto. Si se dan cuenta, todo tiene que despejarse, atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se van, kilomol con kilomol se va, ¿y qué te queda? Kilogramos sobre metro cúbico, y esa va a ser la densidad del aire a esa temperatura, a esa presión, entonces tengo la densidad. Al tener esta densidad, simplemente voy a reemplazar en mi fórmula de masa, y si se dan cuenta, yo tengo el caudal que me dieron en un comienzo en segundos por mi densidad, ¿no? Que la acabo de calcular. Igualmente, despejando, se me va metros cúbicos por metros cúbicos. ¿Qué te queda? Kilogramos sobre segundo, ¿no? Que es el flujo másico en sí que tenemos acá. Entonces, el flujo másico que yo voy a ocupar en este ventilador va a ser de 0,56758 kilogramos sobre segundos. Ok. Si yo ya me doy cuenta, ya calculé la masa, ¿no? Me falta calcular HA. Este cálculo de HA es exactamente idéntico a como lo hacíamos en bombas. ¿Cómo se calcula HA o dónde yo encuentro HA? Siempre lo vamos a encontrar en el balance de energía mecánica. Entonces, yo tengo que hacer un balance de energía mecánica para este sistema de ventilador, ¿ok? Siempre lo vamos a tener que hacer este balance. En resumidas cuentas, el balance va a estar dado de la siguiente forma. Antes de que empecemos acá, su balance, si se dan cuenta, esta fórmula es despejando, como yo despejé HA, digamos, ¿no? De presión 1 más tanto, solo despejé HA. En este caso, em, yo sé que nosotros siempre empezábamos y viendo esto se hace cero, esto se hace cero, pero si ustedes gustan, pueden copiarlo directo, pero si ustedes gustan, pueden entender por qué anulamos cada variable. En este caso se las voy a decir. Yo sé que acá prácticamente no se ve bien, pero la altura 1 va a ser igual a la altura 2, ¿ok? De por sí igual no te van a dar alturas. Entonces, para el manejo de ventiladores, nosotros despreciamos las alturas, ¿ok? Entonces, esto se va y esto se va. En este caso, siempre vamos a empezar en reposo, ¿ok? Empezamos de un punto de partida en reposo. Por eso siempre te van a dar una velocidad al final de descarga. Es por eso que la velocidad 1 se va. ¿Qué te va a quedar? Presión 2 menos presión 1 más la velocidad 2, ¿ok? Si ustedes gustan, pueden hacer ese análisis en su cuaderno y todo. O si ustedes gustan, hacen esto y después copian directo esto. Y ya está. Tampoco hay mucho drama con el ingeniero en ese caso. Y ventiladores. ¿Ok? Ok. Entonces, cálculo de HA. Cálculo del peso específico. Ok. Yo le estoy diciendo de un comienzo que la fórmula para calcular el HA en ventiladores es esta. Entonces, si se dan cuenta, fíjense acá, por favor. Dice que hay una presión 2 menos presión 1, peso específico más la velocidad y dos veces la gravedad. La presión 2 y la presión 1 es esto, lo que te dieron de succión y de descarga, ¿no? A eso se hace referencia. Pero en este caso, y ahorita vamos a ver el por qué, yo no puedo trabajar en milímetros sobre mercurio. Lastimosamente no se puede trabajar en eso. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo lo transformé a pascales. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Esto igual está en su Robert Mott, este factor de conversión. 1 milímetro de mercurio es igual a 133,3 pascales. Esto se va con esto, multiplicación, y te da el dato en pascales, ¿ok? Ok. Entonces, tengo la resta de una presión 2 con una presión 1. ¿Por qué se hace la resta? Porque siempre la presión 2 va a ser un poquito mayor a la presión 1.
te va a tener que quedar positivo, ¿ok? Si te queda un negativo acá es que seguramente se confundieron y restaron presión 1 menos presión 2, ¿ok? Peso específico, no me lo dieron, no lo podemos sacar de tabla, el peso específico no es un fluido. Eh, la velocidad te la dieron, la velocidad no te la dieron, gravedad la sabes. Entonces, para el cálculo de HA yo necesito saber peso específico, ¿ok? Entonces, he aquí donde también se confunde mucho. Para calcular el peso específico, igualmente se lo mostré en el Word, necesitamos esto. La densidad por la gravedad. ¿Qué densidad ocupo? Si acá arriba yo les dije que calculé una densidad con, por decirlo así, constantes globales, y yo para calcular la densidad necesito una presión, un peso molecular, una constante y una temperatura. Y si yo quiero calcular la densidad de todo este sistema, se dan cuenta que tengo dos presiones, tengo una temperatura, tengo una constante, tengo un peso molecular, pero tengo dos presiones. Y aquí es donde surge el problemita, por decirlo así, porque yo no, yo puedo calcular la densidad a esta temperatura y la densidad a esta otra temperatura, pero ¿cuál voy a ocupar? Y ahí es donde surge la duda problemática, porque tienen dos presiones y solo tienen que ocupar una. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es ahí donde surge la presión media. Es ahí por el hecho de que ocupamos la presión media y solamente aplica para el cálculo de HA. Esa presión media no va a aplicarse para el cálculo de masa. Tampoco tienen que confundirse en eso. Entonces, la presión media va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 sobre 2. Aquí les recomiendo que sumen directamente los milímetros de mercurio, porque si a ustedes se les ocurre directamente transformar esto por los decimales, algunas cosas, no les conviene, ¿ok? Entonces yo le voy a sumar la presión de entrada y con la presión de salida y lo divido entre 2. Me salió que la presión media es 755,55. Estos 755,55 yo los voy a llevar a atmósferas, los convierto, sabemos que la atmósfera siempre va a ser 760 milímetros de mercurio y lo tengo en atmósfera, ¿no? Entonces, con esta presión media se me hizo un dato, ¿no? Y como le dije acá, solo necesitaba un dato, entonces yo voy a calcular la densidad media, que va a ser igual a la presión media por el peso molecular, la constante y la temperatura. Ocupo la presión media que saqué, el peso molecular que ya lo sé, la constante que ya lo sé, y aquí es otra temperatura, porque te dieron que este sistema está a una temperatura de 366,3, ¿no? Se dan cuenta de algo interesante, que acá en este ejercicio sacamos dos densidades, ¿se dan cuenta? Sacamos una densidad y acá sacamos otra. Eso igual confunde mucho porque en esto están sacando mismos datos, pero con una diferente presión y una diferente temperatura. Por eso tengo miedo que a veces se confundan, repásenlo bien, pero nosotros vamos a sacar dos tipos de densidades. Una densidad, por decirlo así, con constantes globales y otra densidad con las medias. La suma de ambos dividido entre dos de las presiones, ¿ok? Esta densidad media me va a servir para calcular el peso específico, que si se dan cuenta es la densidad está acá por la gravedad, ¿no? 9,81. Esa multiplicación me salió, esto me sale a mí, 9,417, ¿no? Eh, esto es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es Newton. Newton sobre metro cúbico. Y Newton sobre metro cuadrado es pascales. Y te va a sobrar en metros, ¿ok? Entonces el peso específico va a estar dado en pascales sobre metros. Y es aquí donde va a surgir por qué yo trabajo las presiones en HA en pascales.
Si yo lo hubiese trabajado en atmósfera, en esta ecuación de acá, ¿cómo simplificaríamos atmósfera? Es complicado. No hay ningún factor que se mida en atmósfera, ¿no? Entonces, es por eso que lo trabajo en pascales, porque si se dan cuenta, reemplazando los datos acá, presión 2 menos presión 1 pascales, el peso específico que se encuentra abajo, al medirse en pascales, se va a simplificar, ¿no? La velocidad al cuadrado, se dan cuenta, metro cuadrado, se va con este metro, segundo cuadrado, se va con este segundo cuadrado. Entonces, tu ecuación se va a quedar en metros y en metros. Y es donde se calcula el HA. Y acá abajo se los muestre, para que tampoco se confundan y por qué hago eso, ¿no? Pascales, este metro se va a subir a multiplicar, pascales por metro sobre pascales. Esto se va metro cuadrado, segundo cuadrado, sobre metro, segundo cuadrado. Y acá se simplifica y se simplifica. ¿Qué me quedó? Metros más metros. Y es así donde se mide HA. Es por eso que nosotros necesitamos hacer ese factor de conversión en momentos en sí, la presión de succión y la presión de descarga, o como lo quieran ver, de entrada y salida. Es por eso que es importante que ustedes aprendan este factor de conversión. Igualmente está en su Prover Moto, al fondo, a lo último, está ahí. Ok, entonces, yo aquí calculé HA, ¿no? Me salió HA 501,37849. Si ya tengo HA y ya tengo masa, directamente yo lo puedo llevar a mi fórmula. Y está acá. Reemplazo en la fórmula. Potencia. HA, hasta acá. La masa, que yo lo saqué antes, 0,56758. La gravedad y el rendimiento. No vamos, si ustedes quieren colocar en porcentaje, colóquenlo 60% sobre 100. Si quieren llevarlo como notación científica, directamente 0,6, ¿no? Entonces, yo al tener este, ya puedo sacar la potencia. Me salió 4652,758795. ¿Qué me salió? Kilogramos por metro, metro por metro, metro cuadrado, segundo al cubo, ¿no? Este equivalencia es igual a watts. Entonces yo tengo watts. En algunos libros, por ejemplo, en un Antonio Valente, te lo pide calcular en caballo vapor. Al ingeniero a veces le gusta calcular en HP. Entonces, igual le muestro las equivalencias y está acá. Entonces, yo tengo 4652,758795 watts. Dice que un HP es igual a 745,7. Lo dividí y me salió 6,2394 HP. Si les pidiera en watts, sería lo mismo, pero 736 watts. Lo dividen y te sale en caballo vapor, ¿no? Estas son las tres posibles medidas que les pueden preguntar al momento de potencia: watts, HP o caballo vapor. Son las únicas unidades con las que vamos a trabajar nosotros. Y aquí están las equivalencias. Igualmente ustedes pueden encontrarlo en sus factores de conversiones, o si no, creo que hay uno que otro que no, y lo pueden copiar. ¿Ok? Entonces, en este caso, este ejercicio, vamos a hacer el otro en la siguiente reunión. Lo que se trata de ventiladores, chicos, es tener que calcular la masa y HA, ¿ok? La masa nosotros vamos a calcular con los datos antes de entrar al sistema. Son datos, como lo habíamos visto en bombas, por decirlo así, datos globales, ideales. ¿Por qué lo digo ideales? Porque en la realidad, si se dan cuenta, ¿qué te dice en la realidad lo que está sucediendo en este ventilador? Te está diciendo en este ventilador que hemos entrado con una presión menor y acabamos con una presión mayor. También te está diciendo que realmente entramos con una temperatura mucho mayor a diferencia con la que tú querías empezar a trabajar. Por otra parte, ¿eso que me generó?
eso me generó que tenga una densidad diferente, ¿no? Es por eso que nosotros no podemos juntar datos, ¿ok? Tenemos que hacerlo por separado. Entonces, por eso, si se dan cuenta, y lo vuelvo a repetir, esta ecuación, esta fórmula para calcular la densidad es diferente a esta fórmula. Y ustedes tienen que saber muy bien qué presión y qué temperatura van a utilizar para cada uno. La presión que nosotros utilizamos para la masa va a ser la presión que te den en sí. Si no te dan una presión, tú asumes una atmósfera, ¿ok? Siempre. Si no te la dan, vas a asumir eso, ese dato. Pero en el caso de HA, en el caso de hacer el sistema, siempre vas a tener que hacer presión media, la suma de ambas presiones y con esa presión trabajas, ¿no? Y ya con esa temperatura que en real lo estás ocupando. Entonces, eso sería un poquito lo que nosotros nos puede llegar a confundir en estos ejercicios, pero si lo tenemos claro, no nos vamos a complicar. En el segundo ejercicio, creo que no te dan la presión ni la temperatura, así que ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer, ¿ok? Ya se va a acabar la reunión, le voy a avisar por el grupo para que vuelvan a entrar porque quiero que se quede grabado y eso. Ok chicos, lo veo en la siguiente reunión.